Y bueno, ahora le toca a Andrea exponer sobre el ritmo cardíaco, del ritmo cardíaco a la bifurcación de Hopf. Gracias, Andrea. Bueno, Emilio, ¿otra porfa? Como ya todos sabemos, el principal objetivo del corazón pues es el de bombear sangre a todo el cuerpo por medio de la contracción coordinada de millones de células musculares. Esta contracción se inicia cuando un impulso excitatorio eléctrico o un potencial de acción traspasa la membrana, o más bien se transporta alrededor de la membrana de cada una de estas células. Emilio, este impulso en el corazón mamífero se inicia en el nodo sinoatrial, que se encuentra en la parte superior de la aurícula derecha. Este impulso se propaga a través del músculo atrial, después hacia el nodo retroventricular y finalmente hacia la fibra de Purkinje, que tiene que es de transporte rápido, lo que permite que todas las células del ventrículo se contraigan casi al mismo tiempo. Aquí podemos ver claramente que entonces el corazón del mamífero es un sistema de osciladores fuertemente acoplado. Pero hay algo que va en contra de la intuición. Si se fijan, el impulso que inicia en el nodo es más lento tiene una oscilación más lenta que la que aparece ya en la fibra del Purkinje. Y tiene también un disparo mucho más rápido, casi inmediato. Y el periodo del potencial es más amplio en el nodo que en los de abajo. Entonces lo que nos preguntamos es ¿por qué sucede esto? Si se supone que tiene que ser un sistema fuertemente acoplado y el lugar que marca el paso de la oscilación tiene un periodo más lento que el que los precede. Entonces eso nos pregunta a responder qué es lo que sucede. Emilio, no estoy manteniendo la duda de estar ahí. Y nos vamos a centrar en el nodo. En el nodo sinoatrial hay un fenómeno muy similar a este. En el nodo sinoatrial existen dos tipos de células, las células centrales y las periferales. En las centrales es donde se origina el potencial, son la célula marcapaso principal, y las periferales son las que se encargan de transportar el impulso hacia el músculo atrioventricular. Hacia el músculo atrial, perdón. No. ¿Había un amigo? ¿Alguien otro? Gracias, Chupar. Existen diferencias anatómicas y electrofisiológicas importantes entre estos dos tipos de células, pero se tiene experimentalmente que las células centrales son más pequeñas que las células periferales, pero no se tiene una diferencia marcada en cuanto a la morfología o la farmacología. Lo que sí se sabe es que una diferencia muy marcada se tiene en el perfil eléctrico de cada una de estas células. Las células periferales, que serían las análogas a los potenciales de respuesta de acción rápida, notamos que la fase cero, que es la de despegue del potencial, es mucho más pronunciada. Se tiene un potencial de despegue más bajo, más negativo, como dicen los fisiólogos. En cuanto a carga se refiere, tenemos más iones negativos dentro de la membrana. Y entonces, tienen esta imagen no es del todo ilustrativa porque tienen un periodo, el potencial tiene una menor duración, tiene una amplitud más alta, como se ve, y tiene también un máximo diastólico, que sería este punto mínimo más bajo en las células periferales. Entonces, lo que queremos es, de nuevo, preguntarnos por qué existen estas diferencias cuando el impulso se inicia en las células centrales. El potencial de acción se origina cuando hay un intercambio de iones entre el interior y el exterior de la célula. Y estos iones pasan a través de un transporte transmembrana que se llaman canales. Los canales básicamente es, pues, me abro, pasan iones y salen iones, me cierro, dejan de pasar iones y de salir iones. Entonces, bueno, cambiando aquí el sodio por el calcio, que en las células cardíacas es el calcio el que juega el despegue, tenemos que estamos en el reposo, en el estado basal de la célula. Entonces se abren los canales de calcio y entra un chorro de calcio en las células y se inicia el despegue. Y entonces empieza a depolarizar la célula
y hay un periodo, sin llegar al máximo, en el que los canales de potasio se abren, y al final, al llegar al máximo, se cierran los canales de calcio, permanecen los canales de potasio abiertos y empieza la electropolarización de la célula. Y los canales de potasio permanecen abiertos hasta que este sería el análogo del periodo del máximo diastólico y la célula regresa a su estado de equilibrio. Entonces, tendríamos la idea de que lo que marca la diferencia sería qué tantos canales de calcio y potasio tenemos en unas células y en otras, porque en las periferales el potencial de despegue es mucho más rápido, lo cual nos indicaría que hay un mayor número de canales de calcio, ¿no? Entonces, la idea es proponer un modelo que tenga justo, bueno, se propone un modelo que tiene en consideración justo esta idea y queremos ver si produce los resultados experimentales que se tienen. No aparece. Entonces, ahora sí, se han hecho muchos intentos. Este es uno en el que de manera explícita se consideran todas las corrientes. Los puse chiquitos para que no los vieran, no se consideran cuenta que son un montón. Tenemos en total 16 ecuaciones diferenciales. Y el caso es que, como les digo, intenta tomar en cuenta cada una de las corrientes, cada una de las probabilidades de apertura, de activación, de inactivación, un montón de ecuaciones, pero la verdad la cosa es mucho más sencilla. Emilio, por favor. Entonces, si recuerdan la imagen anterior en la que se veía el potencial de despegue cuando se abren los canales de calcio, y después hay un periodo en el que se abren los canales de potasio, entonces más bien es como un juego entre una variable rápida y una lenta, ¿sí? En donde en este par de ecuaciones nuestra variable lenta sería la W, que si se fijan, cuando W es cercano a cero, es decir, cuando empieza el potencial y se abren los canales de calcio, esta función J ganaría en la ecuación de arriba, y entonces se iniciaría el despegue. Y conforme vamos avanzando W, cuando W se vaya acercando a 1, entonces ahora ganaría J down y empezaríamos la bajada del potencial. Entonces, básicamente, esa es la idea, ¿no? Considerar un par de ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas, no lineales, en donde tenemos dos escalas de tiempo, la de B y la de W. B es la variable rápida y W sería la variable lenta, ¿sí? Entonces, como ya les dije, J y J son funciones no lineales de B. F tiene que ser monótonamente creciente en B, con valores en el 0, 1. Este tipo de sistemas tienen un punto de equilibrio estable y presentan comportamientos ya sea que tienden a la estabilidad, o bien podemos irnos a un ciclo límite, que viéndolo desde el punto del potencial de acción, llegar al estado estable sería tener un solo disparo, y irnos al ciclo límite sería tener varios disparos en el potencial, que es lo que realmente pasa en las células centrales, ¿no? Lo que nos interesa es simular el potencial de marcapaso, precisamente. Y también, cuando aparece el ciclo límite, obviamente el punto estable se vuelve inestable. Y hay otro comportamiento que es el de biestabilidad, que se maneja también en la literatura, que es que tenemos un ciclo estable y un punto de equilibrio estable. Aquí lo que pasa es que llegamos al ciclo, de ahí nos pasamos al estado estable, pero se queda arriba el potencial. Entonces nos estacionamos, empieza el potencial y ya no llega hasta su estado basal, sino que se estaciona hacia arriba. Emilio. Entonces, tomando en cuenta lo que ya habíamos dicho de la variable rápida y la variable lenta, proponemos el siguiente modelo en 2 dimensiones que sigue la misma idea. Entonces, consideramos las dos corrientes principales en las células cardíacas, que es la del potasio y la del calcio. La del calcio sería nuestra variable rápida y la del potasio nuestra variable lenta. Entonces, cada una de estas corrientes tiene estas expresiones en donde A barra K
sería la amplitud máxima de la corriente, análogo para A barra CA. Las Bs con sus correspondientes subíndices son los potenciales de reversa para el calcio y para el potasio. Y la ZM es la valencia y medio. Gracias. En la amplitud máxima se considera este número, que es la viborita C, que es el número de canales que hay del ion que estamos considerando multiplicado por alguna función de B. Entonces, tenemos esa ecuación diferencial para modelar el voltaje de la membrana y tenemos nuestra segunda ecuación diferencial, que es del estilo que teníamos anterior, que es la apertura de los canales de potasio. Si se fijan, el estado estable de esa variable es justo x infinito, donde x infinito tiene esta expresión, donde dx es el potencial de activación media para el potasio, perdón, y tau x es una constante de tiempo. Entonces, tenemos ya un sistema de dos ecuaciones diferenciales, no de 16 como teníamos al principio. De hecho, en la literatura se encuentra que esta es una reducción de ese modelo de 16 con algunos supuestos que vamos a ver ya al final. Y lo importante de este modelo es que reproduce todos los potenciales que tenemos, no nada más en el nodo, sino en el músculo atrial, en el gas de Higgs, en las fibras de Purkinje y en el ventrículo. Entonces, tomando los parámetros adecuados, que lo vamos a ver cuáles son, el sistema reproduce, como estoy yendo muy grande, la parte de arriba es justo el potencial o las oscilaciones para las células centrales y el de abajo es para las células periferales. Si se dan cuenta, se cumple una de las premisas que experimentalmente ya se habían probado, que es que el potencial de las células centrales es más amplio, tiene un máximo más pequeño y un potencial de despegue. Aquí creo que es por las condiciones iniciales, despegan de donde mismo, pero lo importante es que el máximo que alcanza uno, el periferal es más alto y también el máximo diastólico es más abajo, aquí baja como hasta menos 80 y por allá se mantiene en menos 60 y también el periodo de la oscilación es más rápido en las células periferales. Eso para las primeras gráficas. Ahora, en la segunda estamos viendo siempre en el eje X tenemos a dTB contra ya sea el voltaje, la corriente de calcio o la corriente de potasio. Entonces, viéndolo desde el dTB máximo, que es también una de las diferencias que se encuentran entre ambos tipos de células. El de arriba llega como a 2 y cachito y el de abajo llega como a 15. Una cosa importante es que si se fijan, la corriente de calcio se activa 2 veces, ¿sí? En esta primera subida y en la segunda, mientras que la de potasio se activa solo una vez, perdón. La curva del medio es la suma de las dos corrientes. Ok, los parámetros que se utilizaron, ya ven que les había mencionado al principio que una diferencia importante entre las células centrales y las periferales es que las centrales son las pequeñas y las periferales son, no sé si llamarlas grandes o largas, no sé cuál término sea el correcto, pero entonces se considera, esta C es la capacitancia, que la capacitancia es una medida del tamaño de la célula. Entonces para las centrales tomamos una capacitancia de 20 y para las periferales una capacitancia de 65. Al aumentar la capacitancia en las periferales, también lo que se hace es aumentar las viborita que teníamos, que estaban ahí por un factor de C, y se aumenta ese número de canales que tenemos. Da considerar la división, que es lo que nos da la expresión
expresión relativa de canales que hay en la célula. Entonces consideramos acá, y cuando aumentamos la capacitancia a 65 en los periferales, ese acá aumenta en un factor de 20. Y entonces obtenemos esas 12.200. Aquí están los parámetros que les había contado. Entonces, pues ahí está la capacitancia de 20, 65, y si se fijan, aumentan un factor de 20. Ambos, la expresión relativa de canales, la del potasio, la del calcio, y por lo tanto la de la división. ¿Sí? Ahora, una pregunta que nos interesa también es ver qué influencia tiene ese parámetro acá en el comportamiento cualitativo de nuestro sistema. El sistema que les presenté tiene un único punto estable, y lo que se nos interesa es hacer un análisis de bifurcación sobre ese punto estable al variar acá. Entonces, al variar la expresión relativa de canales tanto en las células centrales como en las periferales. Entonces, nos damos cuenta de varias cosas. Primero, el diagrama de bifurcación para el modelo de las centrales empieza con, no sé si alcanzan a ver los puntos azulitos desde arriba. Esos son nodos estables. Cuando hablamos de un nodo estable, entonces quiere decir que el potencial regresa directamente a su estado basal después de hacer la hiperpolarización. Pasa después a una espiral estable, lo cual quiere decir que oscilamos hacia el estado basal y luego nos estacionamos en él. Y aquí aparece una bifurcación de Hopf, en donde la espiral estable se convierte en inestable y aparece el ciclo límite. Entonces es en este rango en donde podemos ver la dinámica del marcapasos, bueno, en este caso para las células centrales. Si se fijan, empieza antes del 500, entre el 0 y el 500 estamos entre nuestro rango en donde se hace la oscilación marcapaso para las células centrales. Esta gráfica de al lado, nada más, bueno, como es un modelo en 2 dimensiones, podemos agarrarnos de la herramienta en la que nos dice que los valores propios están determinados por la traza y el discriminante de la matriz jacobiana asociada. Y entonces la tabla es la traza para trazas negativas. Ya sabemos que tenemos puntos estables, y aquí vemos cómo va evolucionando tanto el determinante como el discriminante. También sabemos que para discriminantes negativos tenemos focos, y para discriminantes positivos tenemos nodos. Entonces, si se fijan, empezamos recorriendo la traza y tenemos justo nodos estables, y el discriminante está por arriba del centro. Al cruzar, justo en este punto, empiezan las espirales estables, y es aquí, justo en la traza, cuando la traza se empieza a ser positiva, cuando esos focos se vuelven inestables, y después vuelven a aparecer aquí en este rango focos estables y después nodos estables. Entonces podemos decir que una dinámica de marcapaso emerge y después se desvanece alrededor de una bifurcación de Hopf, ¿sí? En ese rango para las centrales y para las periferales. El rango es mucho más amplio. Si se fijan, es hasta alrededor de un rango de 1000 de acá, para el que las células periferales tienen esa dinámica de oscilación. E igual aparece, bueno, más bien pasamos de focos estables a inestables, y después vuelven a aparecer los focos estables. Esto lo que nos dice que el rango de acá en las que las centrales y las periferales presentan esta dinámica de oscilación, que en las centrales sea mucho más pequeña, nos dice que justo las células centrales son más sensibles al cambio de este parámetro de acá.
Y aquí se obtiene un resultado importante. En fisiología se sigue, bueno, no sé si se siga, pero se ha tenido durante mucho tiempo el paradigma de que una célula, dependiendo su función, es el tipo de dinámica que presenta, el tipo de comportamiento que presenta. Entonces, en clase, Marco nos menciona que una célula músculo se tiene que comportar como una célula de músculo y tiene que disparar de tal manera. Lo que el diagrama de bifurcación nos dice es que no es verdad. Depende en qué estado se encuentra este parámetro, que es la expresión relativa de los canales en la célula. Depende en qué rango se encuentre, es el tipo de comportamiento que vamos a tener de la célula. Entonces, como ya les había mencionado, o la célula se estaciona en su estado basal de manera directa, que es cuando tenemos un nodo, o oscila alrededor del estado basal hasta quedarse en él, que sería cuando tenemos un foco estable, o bien tenemos la dinámica de oscilación, que es cuando estamos en el rango de que aparece y desaparece la bifurcación de Hopf. Emil, otra parte importante es que ese parámetro AK no solo nos dice en qué estado se encuentra la célula, sino también influye en el tamaño del potencial, la longitud y la duración de las oscilaciones. Bueno, sí. Entonces, aquí abajo se muestra el diagrama base del sistema, donde no sé si alcanzan a ver las inclinas, pero el punto de equilibrio para el primero, que es un AK como de 54.08, está hacia la parte derecha del ciclo, y si se fijan, ahí la duración del potencial es más amplia, y también el periodo entre cada uno de los disparos. Cuando hacemos AK más grande, el punto fijo se recorre y el ciclo límite se hace más chico, lo cual nos lleva a que la duración, la amplitud, más bien la duración del potencial se haga más chico y que se alargue más el tiempo entre los disparos, entre los potenciales. Igual, haciendo acá todavía más grande, tenemos el rojo, que si se fijan ya es un disparo, más bien un tamaño de duración del potencial muy chico. Así. Esa es la guerra para las centrales. Y lo mismo pasa para las periferales. Entonces tenemos que al crecer AK, el ciclo límite se hace chico, lo cual reduce la amplitud del potencial y también hace más grande el periodo de cada uno de los disparos. Entonces esas son las dos cosas que juega acá. Tomamos el AK y no la capacitancia, porque al final de cuentas el AK se va influenciado indirectamente por la capacitancia, como ya les había mencionado. Y miren, en la literatura, como les decía, este modelo que se presentó en 2 dimensiones es la reducción del modelo de 1000 dimensiones que veíamos al principio, y la reducción se hace bajo varios supuestos que se demostraron por medio de, bueno, que se probaron por medio de simulaciones. Por ejemplo, casi todas las concentraciones, tanto intracelulares como extracelulares, de cada uno de los iones podían tomarse constantes, excepto la del calcio, que la del calcio era la que oscilaba. Y eso reducía el modelo, creo que con 6 o 7 ecuaciones menos, algo así. Y también se ve que varias de las variables convergen muy rápido a su estado estable, de manera mucho más rápida que el resto de las variables. Entonces se pueden tomar esas igual a su estado estable desde un principio, porque no juegan mucho en la dinámica del sistema. Y entonces se tiene ese modelo en 2 dimensiones. Y ahora el trabajo que estamos haciendo es ver si esas oscilaciones del calcio realmente tienen un juego importante en la dinámica del sistema. Y es cuando se propone este sistema en 3 dimensiones, donde esa es la concentración intracelular del calcio. Lo que se hizo para tomar el T2, es decir, no juegan
y lo que hago es tomarme el promedio de la oscilación. Pero lo que pasa es que en las pruebas de las simulaciones lo que se ve es que cuando cambias la concentración intracelular del calcio junto con para diferentes concentraciones intracelulares del calcio, se tienen más oscilaciones en ambos tipos de célula. Entonces, lo que queremos ver es ya de manera un poco más profunda si es verdad que la concentración intracelular del calcio es realmente importante para la dinámica del sistema. Hemos obtenido ya algunos resultados que no traje, pero la dinámica no se ve hasta ahorita, no se ve realmente afectada, porque el calcio lo que hace es que cae muy rápido, su estado estable también. Entonces, aquí lo que estamos considerando es más o menos algo del mismo estilo, con estas funciones de sumas y diferencias de exponenciales que también se encuentran en la literatura. Si quieren, les puedo pasar todo el montón de referencias. Y entonces queremos ver qué pasa con un modelo en 3 dimensiones. Y sí, preparé mi charla para 30 minutos y justo ya voy a acabar. Entonces, ya voy a las conclusiones. Entonces, una de las conclusiones importantes que se tiene es que hemos propuesto, más bien, tenemos ya un modelo en 2 dimensiones, lo cual lo hace muy fácil para su análisis tanto numérico como analítico, que explica de manera directa y bastante concisa por qué surgen este tipo de diferencias en un sistema de osciladores que está fuertemente acoplado, pero que surge este paradigma en el que las células que marcan el paso tienen una oscilación menor que las que lo transportan. Entonces, hemos podido explicar esa parte. Se me pasó decirles por qué era importante el modelo, porque experimentalmente no se puede hacer una cuantificación de cuántos canales tiene cada célula. O sea, experimentalmente no hay modo de decir las células centrales tienen tantos más canales de calcio que los periferales, ¿no? Entonces el modelo nos permite, al mover ese parámetro acá, decir, pues al parecer el número de canales es lo que hace esa diferencia entre los potenciales. Además, este modelo en 2 dimensiones liga 2 niveles de organización distintos, porque estamos analizando algo a nivel de canales de la membrana para explicar un fenómeno que surge a nivel de la célula. Eso por un lado, por el primero, y creo que ya. Sí, ya. ¿Tienen preguntas? Bueno, pues muchas gracias. Sí, no hay dudas, comentarios. Yo tengo una duda. Enseñaste unos diagramas de bifurcación en los que tienes puntos fijos de distintos tipos, ¿no? Entonces, revísate muy. Un montón. Varios, ¿no? Están los diagramas de puntitos con colores. Ahí. Entonces, los puntos tienen un color y un llenado, ¿no? Que quieren decir distintas cosas. Entonces, si yo me fijo en el diagrama de la derecha, pues puedo inducir que los nodos estables son azules rellenos y los focos estables son negros rellenos, y los puntos que no son estables son círculos, ¿no? Y adentro tú tienes la parte no estable, la parte que tiene puros puntos inestables, tienes puntos azules y puntos negros también. Entonces eso quiere decir que las oscilaciones sostenidas ocurren alrededor de nodos, pero también ocurren alrededor de focos. Y me surge la pregunta, porque mencionaste que las bifurcaciones relacionadas, algo así como que las bifurcaciones relacionadas a actividad marcapasos involucran bifurcaciones de Hopf. Es cierto que cuando hay bifurcaciones que terminan siendo
marcapasos, ¿no? Bifurcaciones hacia estados en los que hay ciclos límites de bifurcación tienen que ser de Hopf en estos sistemas, o puede haber de otros. En estos creo que sí, siempre son de Hopf, pero hay otro tipo de bifurcación para otro tipo de células. Si no recuerdo, en las neuronas también hay bifurcaciones de tipo silla nuevo, en las que también surgen los disparos, ¿no? Creo recordar haber leído. Pero para estos sistemas, según lo que leí, siempre son bifurcaciones de Hopf, en las que emerge y en las que desaparece. ¿Y por qué sería eso? Una pregunta. Es que por estas células duran cientos de milisegundos en sus potenciales, ¿no? Sus ritmos son muy lentos comparados a los ritmos de las neuronas. ¿Tú crees que tengan que ver eso? Sí, definitivamente, ¿no? ¿Y para las neuronas qué habría que hacer con esas AKs para tener neuronas? Que mencionaste que habría que tener, esa es la segunda pregunta, ¿no? Mencionaste que esto te daba como una pauta para generar las distintas, hasta mencionaste los distintos potenciales de acción. Dijiste que tenía que ver algo con la idea de que tienes canales de potasio y canales de calcio, ¿no? Entonces, si quisieras que fueran más rápidos los ritmos, como si fuera receta de cocina, ¿no? O sea, si quiero un pastel en lugar de una galleta. Habría que meter más canales de... Bueno, en el caso de las neuronas serían de sodio, ¿no? Y menos canales de potasio, para que el disparo fuera mucho más rápido. Entonces, ¿sí puedo construir células excitables de cualquier tipo? Sí. Sí. O al menos tú mismo lo mencionas en tu artículo. ¿Qué? ¿Por qué son más pequeñas las células centrales que las periferales? Sí. Esa pregunta es sí, pero esa sí creo que yo no puedo contestar. Porque ese resultado se tuvo por medidas experimentales que se hicieron por ahí de los 80s, 70s y 80s, en las que se concluyó que justo las células centrales eran más pequeñas. Pero ¿por qué son más pequeñas? No lo sé. Pero allí las micrografías que muestras pues, son como del mismo tamaño, ¿no? Por eso te toco la pregunta. ¿Del mismo tamaño? Sí. No estoy segura si unas sean de las periferales y otras de las centrales, solo sé que pertenecen ambas al nodo. Pero no sé. Qué barco. Bueno, la razón es que las células, o sea, la capacitancia es como una medida indirecta de la superficie del área de una célula, pero no necesariamente del tamaño de la célula. Entonces, sí es cierto que si la célula es más grande, pues va a tener una capacitancia más grande, ¿no? En general. Sí. Pero en realidad lo que importa es la superficie, porque la capacitancia, la razón por la que les importa la capacitancia es porque las cargas que se mueven alrededor de la membrana pues, tienen un área alrededor de la que se mueven, alrededor, no a los que buscan. Y entonces tú puedes tener dos células en esencia del mismo tamaño, pero con una membrana un poco distinta, ¿no? Con mucho más área o menos área, y la medida de capacitancia que sacas con un electrodo va a ser distinta. Entonces ahí puedes tener células del mismo tamaño. Por eso es el asunto, ¿no? Capacitancia es diferente. Entonces no las podías distinguir de otra manera que no fuera con matemáticas, con una ecuación, porque la capacitancia no da para otra cosa. Más bien la capacitancia es un poco explicable eso. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues yo sí voy a aprovechar este rato de duda. El análisis, bueno, tú dices que ya has como medio analizado el modelo en 3 dimensiones. ¿Cómo ha sido ese análisis y qué es lo que han visto? Bueno, el análisis es más o menos similar al que se sigue, ¿no? Entonces encontramos al que se siguió para el de 2 dimensiones. Lo único que cambia es que ahora ambas ecuaciones, las que teníamos en 2 dimensiones, se ven afectadas por la concentración intracelular del calcio. Entonces, algunos resultados que hemos obtenido, la dinámica de la oscilación sigue siendo más o menos la misma. Me falta ver si es verdad que el periodo se ve afectado, o sea, si hay más periodo cuando le metes la concentración intracelular. Pero lo que hemos obtenido, bueno, a grandes rasgos son las oscilaciones. Y aquí grafico el calcio, y lo que se ve es que el calcio se cae luego a su estado estable es de manera muy rápida. Y aparte, si grafico el potencial de Nernst del calcio para cada una de las soluciones que obtuve del sistema,
también obtengo que primero sube y después se mantiene oscilando, pero con una oscilación constante. Entonces eso da a entender que una vez que llega, que dispara la porquería esta, una vez que dispara, puedo tomar sin problema el promedio y ver que la oscilación no se ve realmente afectada. Entonces me falta ver realmente si al ver la concentración intracelular el periodo se ve afectado, y otra vez si en serio que al tomar el promedio de las oscilaciones del potencial de Nernst sigo obteniendo más o menos los mismos resultados. Entonces ahí es donde voy, e incluso en el diagrama fase tengo un ciclo límite en el de BW. En el cuerno de BW tengo el ciclo límite, y si por acá tengo C, sé lo que hace es que viene y cae también rápido el ciclo límite. Entonces parece ser que no tiene una dinámica muy relevante más allá de la del periodo para el sistema. Qué mala onda. Parece No, ser. digo, es que tener una bifurcación de Hopf y una dimensión extra hace salivar a cualquiera que haga cosas de caos. Entonces parece ser que da lo mismo tomar de 3 que tomar la de 2. Sí, a lo mejor ahí lo que está ocurriendo es que en realidad toda la dinámica se te queda dentro de la variedad estable. Ajá. Entonces, justo. Y entonces, se me fue que te iba a decir. Sí, al final lo que creo que vamos a terminar concluyendo es que da lo mismo tomar el sistema en 2 dimensiones que tomar el de 3 para las células centrales y las periferales, porque hay otras en las que la concentración del calcio sí juega un papel muy muy importante y vale la pena hacer el análisis en 3 o más dimensiones incluso. O sea, pero el análisis de 3 ecuaciones, el análisis lineal, digamos, no mucho así a patita. Lo más que he hecho a patita es encontrar las aeroclinas, y lo demás se vuelve complicado porque incluso el cálculo de los puntos estables es con un método un trucazo de computación que es pongo el punto estable de B en términos de los otros, más bien pongo los puntos estables de los otros 2 en términos de B, para cada punto de B encuentro los otros 2 y grafico, porque analíticamente sí se vuelve pesado. ¿Alguna otra duda? Bueno, como ya es... ¿Sí? Bueno, pues gracias por tu participación. Este es un regalo del comité organizador. Gracias. Y tenemos un regalo para el público conocedor que vino a la última sesión de hoy. Por quedarse a las 4. Por quedarse hasta las 4. No sé si quieras hacer una pregunta o hacemos una rifa. ¿Una pregunta de qué? De lo que tú quieras. ¿De lo que yo Es quiera? todo espacio, sí. Ya sé cuál. ¿Cuál es el nombre completo de Albus Dumbledore, niño? Premio Emilio. Hay un premio, Emilio. Eso va para Emilio, con todo el afán de que te ganes el premio. Tómate tu Eso tiempo, me quedan cansa, como por 15 no me minutos. preguntando por el tamaño de las células. Se mandó preguntando el tamaño de las células. Para que veas con quién te estás tratando. No sé qué opina el comité de la Aquelarre respecto a que nos apoyó con esta charla, Emilio, si darle el regalo. Muy bien, Emilio, estudia bien el nombre de Albus Dumbledore. Y vas un regalito de parte de nosotros. Una taza para tu leche en la mañana o algo así. Bueno, y pues muchísimas gracias por asistir al Aquelarre Matemático. Mañana tenemos día libre, entonces pues, no habría charlas, pero continuamos el jueves a partir de las 10 de la mañana. 10 de la mañana, ¿sale? Los esperamos aquí, charlas de análisis, topología, biología, física y de todo. Gracias. Síganos en